Están en la casa del Señor. Qué bueno es estar en su presencia. Qué bueno es estar recibiendo de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Y en esta mañana tenemos un tema: recibiendo de la fuente verdadera. Recibiendo de la fuente verdadera. Y la palabra fuente significa lugar de donde brota una corriente de agua. Lugar de donde brota una corriente de agua. El lugar donde se origina algo, de donde recibimos, es donde algo inicia. ¿Amén? Es puro, es nuevo, no es contaminado. Es el original. Cuando recibes de la fuente, tienes la garantía de que no está adulterado, de que no está contaminado y de que estás recibiendo exactamente la esencia que está en la fuente. Amén. Cuando usted ve alguna noticia en redes sociales y le parece una noticia así un poco difícil de creer, usted dice: ¿cuál es la fuente? ¿De dónde se originó esa noticia? ¿Quién es la fuente? Porque depende de quién sea la fuente, la noticia es verdadera o la noticia es falsa. Amén. Los que han tenido la oportunidad de tomar o beber agua de los pozos profundos, eso es un agua que sale pura, un agua que sale de una fuente viva y es un agua pura. Entonces la fuente nos garantiza que estamos recibiendo la esencia original. Amén. Y la palabra habla en el Nuevo Testamento, cuando vemos todos los pasajes referentes a Jesús, podemos entender que Jesús es la fuente verdadera. Jesús es la fuente verdadera. Y les voy a invitar a buscar en Juan capítulo 4 una historia que está allí y que nos habla acerca de Jesús como la fuente verdadera. Él se manifestó como esa fuente que el ser humano necesita. Amén. Y en este pasaje Él se le presenta a una mujer samaritana. Muchos conocen este pasaje. Juan 4, verso 7 dice: y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La fuente siempre va a buscar llamar tu atención. La fuente verdadera, que es Jesús, siempre va a buscar llamar la atención del ser humano. Fíjense que esta mujer, había una cultura allí, había una limitante cultural, que eran los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Pero sin embargo, Jesús, sabiendo que ella era samaritana, le pidió de beber, y esto llamó la atención de esta mujer. Y le dice: ¿por qué tú, sabiendo que yo soy samaritana? Esto llamó la atención de la mujer. Si seguimos más adelante en el verso 10, dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos? Fíjense que Jesús, luego que llama la atención de esta mujer, le dice: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te habla, yo te daría agua viva, te daría de beber agua viva. Esto despertó un interés en esta mujer. Ya Jesús había llamado la atención de la mujer, pero ahora despierta un interés. ¿Cómo que este hombre me puede dar agua viva a mí? ¿Quién es este hombre? Y la fuente, que es Jesús, siempre va a hacer eso con nosotros. Siempre va a llamar nuestra atención. Siempre va a despertar un interés en nosotros, para que nosotros volteemos a mirar a Dios y entendamos que Dios quiere llenarnos, que Dios quiere ser esa fuente en nosotros. Amén. Seguimos entonces en el verso 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo entonces: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Luego que Jesús la atención de la mujer, despierta el interés,
produce un deseo en ella. Cuando Jesús le dice, mira, soy yo el que te puedo dar un agua viva. Si tú bebes de esta agua que yo te doy, nunca más tendrás sed. Y la mujer entendió, aunque no entendía mucho el asunto, pero pudo captar de que en Jesús estaba la solución de sus problemas, de que en ese hombre misterioso que ella no sabía quién era, estaba la solución para su vida, porque entonces comenzó a mirarlo como la fuente, comenzó a verlo como esa fuente de agua viva que te puede dar y te puede dar y te puede resolver y te puede llenar y te puede sanar y te puede levantar y te puede transformar. Y esa es la intención de Jesús cuando se manifiesta como la fuente verdadera. Amén. Fíjense que la mujer le dice, dame de esa agua para que yo no tenga más sed. Dame de esa agua, Jesús. Dame de ti, Jesús, para que yo no necesite del ser humano, no necesite del hombre, para yo sentirme una mujer plena, para yo sentirme una mujer que sabe, porque sobre todo las mujeres que somos más emocionales que los hombres, necesitamos sentirnos amadas, apoyadas. Y esta mujer que estaba yendo a buscar agua en este pozo, cuando oye hablar a este hombre dice, wow, él tiene la solución para mí. Con él yo no voy a sentir necesidad de otra cosa. Y fíjese que en el verso 25 la mujer le dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Ya ella comenzaba como que a vislumbrar y a decir, bueno, ¿será él el Mesías, el que estamos esperando? Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a todos los hombres, venid a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces todos salieron de la ciudad y vinieron a él. Jesús, la fuente verdadera, produce, te llama la atención. Luego que te llama la atención, produce un interés en ti. Luego de ese interés hay un deseo en ti de buscarlo, de recibirlo, de decir, aquí está, esto era lo que yo estaba buscando. Y lo último que genera es una acción en tu vida. Por eso tú estás hoy sentado aquí, porque en algún momento de tu vida tú tomaste una acción y dijiste, yo necesito de Dios, yo necesito de Jesús, y lo reconociste como esa fuente. Fíjense que dice, ella le dijo a todo el mundo, salió a decirle a todo el mundo, mira, esto es lo que estábamos esperando, este es el Mesías, este es el hombre que estábamos esperando, este es el hombre que va a sanar nuestras heridas, este es el hombre que va a suplir nuestras necesidades. Ya ella comenzó a ver a Jesús como su fuente, porque Jesús se le presentó de esa manera. Amén. Y cuando Jesús llega a tu vida y suple una necesidad, tú experimentas el amor de Dios y reconoces que Jesús es tu fuente. Lo que decía nuestro hermano Luis en la palabra de la ofrenda, eso era lo que David sabía. David enfrentó muchos problemas, enfrentó muchos ataques, muchas cosas enfrentó David, pero él sabía que Dios era su fuente. Y si David perdía todo, le quedaba lo más importante, que era su fuente. Y hubo un momento en la vida de David que él lo perdió todo, cuando su hijo Absalón se levantó en contra de él y le quitó el reino. Dice la Biblia que David tomó a sus mujeres, sus hijos y sus cosas y se fue, dejó todo, perdió todo, no tenían ni qué comer, pero él llevaba la fuente. Él cargaba la fuente que era Dios. Él tenía una relación con Dios. Fíjense, si usted se da cuenta cómo David nombra a Dios en los salmos. Él no dice como en otros libros que dicen el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que él dice mi Dios. ¿Por qué? Porque David tenía una experiencia con Dios y sabía que Dios era su fuente. De esa fuente dependía su vida, dependía su familia, dependía todo. Y esa es una de las grandes victorias de David, haber entendido que Dios era su fuente y que Dios venía todo lo que él necesitaba para su vida. Amén. ¿Qué pasa cuando estamos conectados a la fuente? ¿Qué sucede cuando estamos conectados a la fuente? Nuestra vida se convierte entonces en un constante dar, como la fuente que fluye. Una vez estuvimos haciendo un trabajo evangelístico en la parte indígena acá en Cambalache y me llamó mucho la atención porque yo nunca lo había visto. Uno de los encargados allí de esa etnia
nos llevó al lugar donde ellos tenían, donde sembraban y eso. Y yo le pregunté, ¿y cómo riegan esto en verano? Y él nos llevó y nos enseñó una fuente de agua. Yo nunca la había visto. Salía, era como un hueco en la tierra y salía agua. Eso venía de un pozo profundo, de una fuente, de una vena de agua. Y salía y brotaba y brotaba. Y eso es una fuente de agua que brota, nunca se para. Entonces, cuando tú y yo estamos conectados a la verdadera fuente, eso significa que nuestra vida será un constante dar, un constante fluir de servicio, de dar a los demás, de servir a los demás, de entregar a los demás. ¿Por qué? Porque esa fue la vida de Jesús. En Mateo 20:28, él dice, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que vino a servir para dar su vida en rescate por muchos. Entonces podemos ver que Jesús siempre supo que su vida era una vida para ser sembrada, que su vida aquí en la tierra era para darle a los demás. Por eso es que Él no tuvo problema en ir a la cruz. Por eso es que Él no tuvo problema en entregar su vida completa, su cuerpo, su sangre, porque Él sabía que Él había venido a dar, a bendecir, y que a través de ese dar y ese bendecir de Él, toda la raza humana iba a ser beneficiada. Porque cuando eres fuente de vida eterna, cuando eres fuente para otros, tú vas a bendecir, tú vas a dar, tú vas a establecer bendición en la vida de los demás. Amén. Cuando estamos conectados a la fuente de agua viva, nuestras vidas serían un constante fluir de vida, de bendición, de amor, de entrega, de perdón, porque estamos conectados a la fuente inagotable que es Jesús. Tenemos que estar conectados. No podemos fluir como una fuente de agua viva si no estamos conectados. Es imposible. ¿Amén? Cuando Jesús estuvo en la tierra como hombre, Él estuvo su vida entera, fue una constante conexión con su Padre. Y en varias ocasiones Jesús lo manifestó. Dijo, las palabras que yo hablo no las hablo de mí, sino que hablo de lo que escucho a mi Padre. Él dijo, las obras que yo hago no son mías, son las obras que mi Padre me ha mandado a hacer. Él tiene una constante conexión con su Padre, y fue lo que lo mantuvo en perfecta armonía con su propósito. Sabe que a veces, porque todos los seres humanos tenemos un propósito divino, una razón de existir en esta tierra, pero a veces no entendemos cuál es ese propósito y esa razón de existir, justamente por no estar conectados. Necesitamos la conexión con el Padre para que sea el Padre el que nos pueda entonces revelar por qué el Padre quiso que tú estuvieras aquí en la tierra. ¿Por qué el Padre quiso que tú nacieras aquí en Venezuela? ¿Por qué el Padre quiso que tú hoy estuvieras aquí en Venezuela a pesar de toda la situación? ¿Por qué? Hay un propósito, hay un llamado para tu vida, hay una asignación para ti. Y en la medida que tú te conectes con el Padre, esa asignación, ese llamado y ese propósito se va a aclarar. Lo vas a ver más claro y vas a caminar entonces con una seguridad de que estás haciendo la plena voluntad del Señor. Amén. Jesús no caminó por cuenta propia. Él recibía de la fuente y su fuente se llenaba para dar. Porque es un constante dar. Y para estar en un constante dar, tienes que estar en un constante recibir. Tienes que estar en un constante recibir. Es imposible que demos lo que no tenemos. Tenemos que dar lo que recibimos. Y qué mejor que recibamos de la fuente verdadera. Amén. Para vivir un continuo dar, es necesario estar en un continuo recibir. Yo le voy a pedir, por favor, Isaac, ponme voy a hacer una pequeña ilustración para establecer estos principios espirituales, ¿no?, de una manera más clara. Y le voy a pedir a las hermanas de protocolo que traigan lo que les pedí. Ok.
Ok, entonces no olvide esa frase. Para vivir en un continuo dar, es necesario que usted en un continuo recibir. En un continuo recibir. ¿Por qué? Porque el ser humano, nosotros, usted y yo, somos contenedores. Somos contenedores. Y para nosotros poder dar, nosotros tenemos que recibir. Mientras usted no recibe, usted está vacío. Y si usted está vacío, usted no puede dar. ¿Ok? Y dando, usted se vuelve a vaciar. Pero usted se vuelve a llenar. Usted se vuelve a llenar de la fuente. De la fuente. Y usted vuelve a dar. Entonces, la vida nuestra, cuando estamos conectados a la fuente, es un constante fluir, un constante dar. ¿Por qué? Porque estamos en un constante recibir. Estamos en un constante recibir. Entonces, cuando damos lo que Jesús nos da, estamos dando su misma esencia. Fíjese, esta agua que está acá, este es usted. Usted dio esta agua, ¿verdad? Esta agua tiene la misma esencia de la fuente. No está alterada. Tiene la misma esencia de la fuente. Usted fue un canal. Usted recibe de la fuente y usted da la misma esencia de la fuente, se la da a otro. Y estos reciben lo mismo que está en la fuente, pero Dios lo usó a usted de canal. Dios lo usó a usted de canal. Amén. Sin alterar. Cuando usted está conectado, esto no se altera. La esencia de lo que usted va a dar no se altera. Es original, es de la fuente. Amén. Gloria a Dios. Nos aseguramos que nuestra fuente es pura cuando recibimos de la verdadera fuente, que es pura. Usted sabe que le está dando a la gente la pureza del mensaje de Cristo cuando usted recibe la pureza del mensaje de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, tenemos entonces, ¿qué pasa cuando estamos conectados a la fuente verdadera? Nuestra vida es un constante dar, un constante fluir de servicio. Hacemos como Jesús, que estuvo constantemente recibiendo de su Padre, amén. Y vivimos para un continuo dar. Vivimos para un continuo dar porque estamos en un continuo recibir. Es imposible que usted dé si usted no recibe. Necesitamos entender esto para que entonces usted podamos entender todo, que lo que le damos a los demás es porque lo hemos recibido de parte de Dios. ¿Qué sucede cuando no te dejas llenar de la fuente? ¿Qué pasa cuando no te dejas llenar de la fuente verdadera? ¿Y cuando yo no me dejo llenar de la fuente verdadera? Bueno, cuando yo no me lleno de la fuente verdadera, yo estoy vacío. ¿Y cómo yo no me lleno de la fuente verdadera? Bueno, cuando mi orgullo me dice, yo no necesito. Eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Un día dijeron, no, pero ya va. Dice la Biblia que Dios, Padre, se paseaba todas las tardes conversando con Adán. Imagínese usted esa bendición. Pero un día la serpiente los engañó y les dijo que ¿para qué? Que si ellos hacían lo que el Padre les había dicho que no hicieran. Lo que pasa es que el Padre sabía que ellos iban a hacer como el Padre. Entonces el Padre les decía, no hagan eso. Y ellos fueron y entonces desobedecieron la voz del Padre, creyendo que ellos se iban a convertir en Dios, y quedaron vacíos. Y de ahí en adelante todo lo que daban era nada. Por eso es que el pecado pasa a la raza humana, porque heredamos esa esencia del nada, esa esencia del nada, que está caracterizado por la independencia de Dios. Yo no necesito, yo tengo para darte, hermano. Recibe. Y cuando sueltas esa palabra no viene de Dios, viene de ti. Y estamos dejando vacío. No estamos dando nada, porque el orgullo
Es lo que yo pienso que yo tengo, que otro no lo tiene y lo necesita de mí. Ajá, pero ¿de quién lo recibiste tú? ¿De quién lo recibí? ¿De quién me llené? No me puedo llenar de mí mismo, no me puedo llenar de mis emociones, de lo que siento. Es que yo siento que, mire, a veces vienen hermanas o mujeres que tal vez no son de la iglesia y me piden consejo. Y yo como pastora, y lo aprendí, escuche, porque estas cosas se aprenden. Tú dices, bueno, yo tengo una vida y yo tengo bastante para dar, porque yo bastante que he pasado. Pero cuando alguien viene a buscar de ti lo que tú tienes de Dios, tú no le puedes dar lo tuyo. Tú tienes que orar a Dios, Señor, ¿qué palabra tienes tú para esta persona? Sí, yo he pasado por el mismo problema y tal, pero tal vez no es el mismo trato para ella que fue el mismo trato para mí. Entonces yo no puedo confiarme de lo que yo tengo, de lo que yo pasé, de lo que yo viví, para yo dar un consejo y para yo entregar una palabra. Porque cuando lo hago en mi emoción, estoy haciendo esto. No estoy dando nada, no estoy ayudando, no estoy estableciendo principios espirituales. Tal vez la persona sale de allí y dice, bueno, sí, oye, sí, la pastora pasó por lo mismo que yo. Ajá, pero lo que yo te dije, ¿a dónde te llegó? Hay ocasiones en que sí, Dios te dice, compártele tu testimonio, compártele lo que tú pasaste. Pero hay que estar conectados para poder entender la voz de Dios y para poder ser bendición a otros. Eso fue lo que Jesús hizo. Jesús no crea que contestaba por contestar. Jesús puede haber dicho, bueno, yo soy el Hijo de Dios, es más, Dios mismo, la misma esencia. Así que yo no necesito de mi Padre porque yo tengo la misma esencia de Él. Jesús pudo haberlo hecho y no lo hizo. ¿Qué queda para nosotros? ¿Qué queda para nosotros? Queremos tener los mismos resultados que Jesús tuvo. Cuando estamos trabajando en el ministerio, cuando estamos trabajando en la iglesia, cuando estamos sirviendo a la gente, queremos tener el mismo resultado de Jesús. Tenemos que hacer lo mismo que Jesús hizo. Conectarnos al Padre, vivir conectados al Padre, vivir conectados a esa relación con Dios. Porque cuando esa conexión se rompe, no estamos dando nada. Estamos dando de emociones, estamos dando de orgullo, estamos dando de otras cosas, otras voces. La gente necesita escuchar la voz de Dios, no la voz de nosotros. Necesita escuchar la voz de Dios. Que Dios te use a ti, porque tú recibes un constante recibir de su voz en tu oración, oras por fulano, por mengano, y Dios te habla, Dios te dice, y eso entonces tú vas y se lo dice, y ahí es cuando la persona se llena. De resto no se llena. De resto no se llena. Queda vacía. Y si nosotros queremos hacer la obra de Cristo aquí en la tierra, tenemos que hacer lo que Cristo hizo. Conectados del Padre constantemente. Amén. No te dejes llenar entonces por otras fuentes. Tu orgullo, tus emociones, tu entorno. Esto no es fácil. Tu entorno, lo que otros dicen. Porque en ocasiones la gente no tiene mala intención, realmente no tiene mala intención. Las personas no tienen mala intención, sino que están pensando que están haciendo lo correcto. Pablo estaba asesinando cristianos y él pensaba que él estaba haciendo lo correcto. Él estaba convencido de que él estaba adorando a Dios y amando a Dios. Y estaba sinceramente equivocado. Y hay veces que estamos sinceramente equivocados. Por eso no podemos perder la conexión. Mire, cuesta hacer una vida devocional, estar allí con una disciplina devocional todos los días, buscando a Dios, orando a Dios, acostumbrarnos a que sea Dios que nos hable, acostumbrarnos a que no sean nuestros impulsos, nuestras emociones, sino escuchar a Dios. Eso cuesta, ¿sabe? Eso cuesta. Pero eso se logra, con la ayuda del Espíritu Santo se logra. Pero en un momentico, en un segundo lo puedes perder. En un segundo lo puedes perder. Por prestar tu oído a quien no tenías, por escuchar otras voces que no tenías que escuchar. Entonces, tu entorno, lo que otros dicen, tienes que pasarlo por el filtro de la palabra. Por el filtro de la palabra. Mire, los chismes se generan aquí. Cuando yo escucho
lo que otro dice que yo no tenía que escuchar. Ahí se genera el chisme. Esa es la raíz y el origen. Por eso es que cuando usted corta eso, se acabó. Se acabó. Se acabó. Porque usted cierra sus oídos al chisme, al comentario, a la murmuración, y usted dice: voy a oír a Dios, voy a escuchar a Dios. Usted sale a la calle, que esto no sirve, que no hay luz, que no hay gasolina, que no hay agua. Usted oye todo eso, pero usted cierra los oídos y usted dice: voy a oír a Dios. Te bendeciré en la tierra de tu aflicción, allí te daré y allí te bendeciré y te engrandeceré tu nombre. Es oír la voz de Dios y no oír la voz de tu entorno. Pero para eso hay que estar conectados entonces con Dios, con su palabra. Amén. Cuando te dejas llenar de otras fuentes, no podrás dar nada de la fuente original. Nada, no podrás dar nada de la fuente original. Y a veces nos dejamos llenar por nuestras propias ambiciones, nuestros propios deseos de grandeza. Mire, escúcheme, Dios quiere que todos seamos grandes. El deseo de Dios es que todos prosperemos, que todos crezcamos espiritualmente, que todos lleguemos a niveles espirituales mayores, porque el mismo Jesucristo le dijo a sus discípulos: mira, si ustedes están tan contentos, porque cuando envió a los 70, en la misión de los 70, y ustedes echaron fuera demonios, sanaron enfermos, liberaron personas cautivas, y ellos estaban contentísimos, y el Señor les dijo: mira, alégrense y conténtense, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Porque eso es lo que vale, que tú estés pegado de la fuente. Pero cuando tú estás consciente de eso, tú no vas a buscar tu propia grandeza, sino que tú vas a buscar la grandeza del que te envió. Jesús lo decía: yo no busco mi propia gloria, sino que busco la gloria de mi Padre que me envió. ¿Cuál era la gloria de su Padre? Que el mundo tuviera un puente para acercarse a Él. Usted sabe que, y a veces, y todos los que hemos pasado por conflictos personales, ¿sabe? Es difícil, porque cuando hay un conflicto se rompe la comunión, se rompe la comunicación, ¿sabe? Hay una brecha. Y Dios, no siendo culpable, porque Él no fue el culpable, Adán y Eva cometieron el pecado de no depender de Dios, de desobedecer a Dios. El ser humano es el que se ha alejado de Dios. Sin embargo, Dios ha extendido puentes. Dios extendió un puente y dijo: aquí está mi Hijo Jesús. Él va a morir por los pecados de todos, y todos van a ser redimidos por la sangre de Él. Y nuestra comunión va a poder ser posible nuevamente. No siendo Dios el culpable, no siendo Dios el que tuvo la culpa, Él extendió el puente. Él extendió el puente. ¿Cómo nos cuesta a nosotros extender puentes? ¿Cómo nos cuesta a veces? Porque me molesté con el hermano. Amén, hermano, te amo, pero no lo saludo más. Y le paso por el lado y me voy por el otro lado y por aquí. Me molesté con el familiar. No, este me las va a pagar, tú vas a ver. Y no lo llamaste más, no lo felicitaste en su día de cumpleaños, nada, no compartiste, no hiciste nada. Porque nosotros, en vez de poner puentes, nuestra naturaleza humana es quitar los puentes. O sea, lo quito para que no pase. Me quito de aquí para no tener que saludarte. Me paso para el otro lado para no tener que verte. Porque la tendencia del ser humano es así. Esa es nuestra esencia. Pero cuando nosotros nos dejamos llenar por la esencia de Dios, entonces nosotros vamos a hacer lo que Dios hizo. Nosotros vamos a extender puentes, nosotros vamos a buscar reconciliación, nosotros vamos a dar perdón, porque esa esencia es la esencia que está en Él. Entonces no va a ser diferente a lo que Dios hizo. ¿Por qué? Porque estamos conectados a la verdadera fuente. Amén. ¿Cómo nos mantenemos conectados con la fuente? Puede haber un momento, ahorita usted está conectado a Dios, a las cosas de Dios, porque usted está aquí en la iglesia, amén, recibiendo una palabra, hay un ambiente espiritual, pero usted sale de esa puerta ahorita dentro de unos minutos, más tarde, y usted se va a encontrar con cosas. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué vamos a hacer? No nos podemos desconectar.
Porque la conexión con Dios no depende de un lugar. La conexión con Dios no depende de que usted esté aquí en la iglesia. Es más, aquí puede haber gente en la iglesia que no está conectada con Dios ahorita, en este momento. Está en la iglesia, pero no está conectada con Dios. Entonces nosotros necesitamos trabajar en nuestra conexión. Porque Dios, siendo Dios y extendiendo Él los puentes, su gracia nos alcanzó. Él no tenía que hacerlo. Él no tenía que hacerlo. Adán y Eva pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios, como todos nosotros cuando pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Él extendió el puente, nosotros atravesamos y caminamos por ese puente que es Jesucristo y nosotros recibimos nuevamente, así como el hijo pródigo, ¿se acuerda? Cuando regresó y el padre le retornó a su posición inicial. Eso pasa con usted y conmigo. Cuando nosotros entendemos que nos hemos desconectado y decimos, Señor, no puedo vivir sin ti. No puedo vivir esta vida sin ti, no puedo caminar sin ti, no puedo tomar buenas decisiones sin ti. No puedo, Señor, tengo que estar conectada a ti. Tengo que recibir de ti. Tengo que saber qué es lo que tú quieres para mí, qué es lo que tú quieres para mi familia, Señor. Obvio todo pensamiento y todo deseo mío y lo someto a tu voluntad. Ahí nos conectamos con Él. Ahí nos conectamos con Él y ahí recibimos de esa esencia, amén. Recibimos de esa esencia. Entonces, 3 cosas para mantenernos conectados con la fuente. Número 1, dejándonos llenar del amor de Dios. Dejándonos llenar del amor de Dios. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjese, el amor de Dios, la esencia del amor de Dios, ahí no entra, pero es que yo amo así porque yo soy así. No. Cuando usted recibe el amor de Dios en su corazón, y la Biblia dice que lo recibimos, usted ama con el amor de Dios. Porque usted recibió el amor de Dios y usted da el amor de Dios cuando estamos conectados. Cuando estamos conectados. Por eso es lo importante de permanecer conectados. Dios ha derramado su amor y su esencia para que nosotros se la demos a otros. Para que nosotros la derramemos en otros. Su esencia, su amor, su misericordia, su perdón, su gracia. Es lo que nosotros tenemos que darle a otros. ¿Y sabe qué? Los otros se van a dar cuenta que lo que están recibiendo no viene de parte de nosotros, sino que viene de parte de Dios. Ayer estábamos haciendo unas diligencias, estábamos estacionados y viene un carro subiendo por las Américas, un Spark, iba. Y mi esposo me dice: ese señor se está quedando sin gasolina. Y el hombre venía, lo que se llama, era pujando. Llegó hasta antes de la redoma de Chilemes y ahí lo dejó el carro. Mi esposo me dice: bueno, cuando salgamos y damos la vuelta y el hombre está ahí, lo ayudamos. Efectivamente, salimos, dimos la vuelta y el hombre estaba ahí con las manos en la cabeza. A esa hora el tráfico estaba así. Nos paramos como pudimos. Mi esposo le dice: amigo, ¿cómo está? ¿Se quedó sin gasolina? Sí, me quedé sin gasolina. Aquí, que no sé qué. Yo le pedí a Dios que no me dejara batuqueado. Le dice el hombre. Isaac le dice: bueno, aquí está la respuesta de Dios. Aquí nos mandó Dios. Deme para darle gasolina. El tipo estaba así. No, el hombre se quedó. Le dio la gasolina, le llenó, le dio media botella de 5 litros, porque el hombre iba a las Américas a llenar ya en la dolarizada. Pero el hombre, él estaba asombrado, pero escúcheme, él no estaba asombrado de que unos extraños se hayan parado, lo hayan ayudado, porque eso lo hace hasta una persona que no es cristiana. Mire, él estaba asombrado de que Dios lo escuchó, de que Dios lo oyó, de que él dijo: no, Señor, no me dejes batuqueado. Y así, ¡pum! Ahí está. Y entonces mi esposo empezó a hablarle de la iglesia, que somos cristianos, le predicó, le hizo la confesión de fe, todo. El hombre estaba llorando. O sea, una cosa impresionante. Pero la impresión no es lo que nosotros dimos, sino lo que dimos de Dios, ¿entiende? Lo que Dios le dio a ese hombre.
Ese hombre estaba impactado de que Dios, yo creo que es primera vez en su vida, de que él entiende que Dios lo escucha. Imagínense que una persona que nunca ha hablado con Dios, que no cree en Dios, qué sé yo, que no tenga una relación con Dios, de repente experimente el hecho de que Dios lo oye, de que Dios lo escucha. Ese hombre estaba impactado. Después cuando pasamos, que él ya estaba en la cola, nosotros pasamos, ¡epa! Y el hombre emocionado. Y seguimos orando por él, que Dios trate con él, que Dios lo lleve a una iglesia, amén. Porque no lo conocemos, no sabemos quién es. Pero lo que impactó a ese hombre no fue el vaso. No fue el vaso. Lo que impactó a ese hombre fue la esencia de lo que él recibió. La esencia. Él sabe que él recibió eso directo de Dios. Él lo sabe. Él sabe que Dios le contestó, que Dios lo oyó y que Dios le contestó. ¿Usted cree que ese hombre, cuando esté pasando por otra situación, no va a clamar a Dios? Él ya sabe que Dios lo oye. Él ya sabe que Dios lo escucha. Y él va a clamar a Dios y él va a buscar a Dios. Amén. Porque tuvo una experiencia con la fuente. La fuente le solucionó su problema. Entonces, cuando nosotros enseñamos a otros a eso, cuando nosotros, fíjese, este vaso es transparente. Y a través de la transparencia de este vaso, usted ve el líquido que está allí. Es transparente también, pero usted lo ve. Usted sabe que el líquido está allí. Y así debemos ser. Porque estos vasos, nosotros somos así, contenedores. Pero esta estructura de este vaso es el carácter. Es el carácter nuestro. Y ese carácter, cuando es como el carácter de Cristo, es así, transparente, y la gente puede ver a través de nosotros la esencia de Dios. Cuando está empañado el carácter porque hacemos lo que queremos, porque somos orgullosos, porque no perdonamos, porque no buscamos, esto no se va a ver así, se va a ver oscuro y la gente no va a saber qué hay ahí. No va a saber qué hay ahí. Amén. Por eso es que tenemos que trabajar en el carácter, y esa es la otra. ¿Cómo mantenernos conectados a la fuente? Dando de la humildad que Jesús dio a través de su vida, dando la humildad de Cristo en nuestro servicio. Y dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Escúcheme, la humildad no es un espíritu. Usted puede orar, Señor, dame espíritu de humildad. No le va a llegar. La humildad es un carácter que se aprende. Y Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Y fíjense que ese yugo es más fácil. Ese yugo es mucho más fácil. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Cuántas veces nos sentimos cargados? Porque queremos hacer las cosas a nuestro modo, a nuestra manera, y eso nos cansa. Eso nos debilita, eso nos quita la energía. Pero cuando somos humildes y reconocemos que necesitamos tomar de la fuente, entonces dice Jesús, lleva mi yugo sobre ti porque es más fácil. Mira, hermano, es más fácil que nosotros depongamos la actitud, reconozcamos y digamos, Señor, no puedo yo, necesito de ti, ayúdame. Ese yugo es más fácil. Y dice que ligera es su carga. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso soltamos y decimos, Señor, ya, no puedo con este matrimonio, ya he bregado con este matrimonio 20 años, ya está, ya, Señor, ya, sácalo, llévatelo. Es más fácil que seamos humildes, que reconozcamos que necesitamos la ayuda de Dios, entregar esa carga a Dios. Señor, encárgate tú, Padre, encárgate tú. Y orar y bregar allí por el marido, por los hijos, por la esposa. Bregar allí con eso. Amén. Esa carga, ese yugo es más fácil y más ligero. Porque entonces estás caminando y estás actuando con la misma humildad que actuó Jesús. ¿Por qué? Porque has dejado que ese carácter de humildad se forme en ti. Se forme en ti. ¿Y cómo, pastora, yo puedo entonces aprender a ser humilde? Deponiendo, muriendo las 1000 muertes, renunciando a tus derechos. Hay veces que es mejor mantener la relación que decir yo tengo la razón. Yo renuncio a mi derecho de tener la razón.
renuncio a ese derecho por mantener la paz. Por mantener la paz, para dar tiempo para que Dios pueda actuar. ¿Sabe? Hay veces que los matrimonios, las relaciones terminan anticipadamente porque yo no tomé la decisión de mantener la paz. Pero es que todo el tiempo yo mantengo la paz, síguela manteniendo. Porque mientras tú mantengas la paz, Dios va a tener el tiempo para entonces Él comenzar a obrar y comenzar a aclarar ese otro vaso que necesita ser aclarado. Amén. Y cuando tú le das esa paz, cuando tú le das esa humildad, tú le estás dando de Cristo, la esencia de Cristo, del carácter de Jesús. Y esa persona va a ver eso. Y por eso es que la Biblia dice, mujeres, no dejen a sus maridos cuando son incrédulos. ¿Qué sabes tú, mujer? Si él va a llegar al conocimiento de Cristo a través de tu testimonio, a través de lo que él ve en ti de Cristo. Entonces, la decisión es, voy a vivir pegado de la fuente. Voy a vivir pegado de la fuente, amén. Pegado de la fuente. Entonces nos dejamos llenar del amor de Dios, damos la humildad de Jesús en nuestro servicio y en nuestra vida. Y tercero, una gran bendición y una verdad que tenemos que conocer. Todos los días de nuestra vida tenemos que experimentarlo. La fuente vino a vivir en ti y en mí. La fuente se vació en nosotros a través del Espíritu Santo. Jesús les dijo a sus discípulos, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, sino que vendrá la promesa del Padre, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, y habitará en ustedes, los llenará. Por eso es, cuando usted ve en el relato de Hechos, cuando dice que el Espíritu Santo bajó y llenó a cada uno y tal y no sé qué, usted no ve que Pedro, lleno del Espíritu Santo, salió a, qué sé yo, a trabajar, a hacer dinero, ¿sabes? Para ser grande. No, Pedro salió a predicar, porque Pedro había recibido una esencia y él tenía que vaciarla en otros. Él tenía que llenar a otros también, así como el Espíritu Santo lo llenó a él. Él tenía que hacerlo. Entonces, cuando vivimos conectados a la fuente, para mantener esa conexión, usted tiene que mantenerse dando de la fuente. El día que usted corte el dar de la fuente, ese día no recibe. Por eso es que el apóstol Pablo decía, es mejor dar que recibir. Porque en la medida que das, recibes. En la medida que entregas, te entregan. En la medida que tú amas, te aman. En la medida que perdonas, te perdonan. En la medida que tú pasas por alto la ofensa, alguien va a pasar por alto cuando tú le ofendes. Por eso es que cuando los apóstoles le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar, parte del Padre Nuestro dice, Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque es un constante fluir. Yo recibo, yo doy. Yo recibo, yo doy. Dejo de recibir, no puedo dar. Recibo y no doy, también se para. Porque a veces estamos gordos de tanto recibir. Estamos sentados allí en la iglesia, estamos recibiendo palabra año tras año, palabra. ¿Cuándo nos vamos a parar a servir y a entregar de esa esencia que Dios nos ha dado para dar? Cuando salimos a las calles a predicar, usted está entregando la esencia de Cristo. Que usted la tiene, porque el Espíritu Santo fue derramado en usted. El Espíritu Santo fue derramado en usted. Entonces somos fuentes para otros mientras estemos conectados a Jesús. Amén. En Juan capítulo 15, verso 4 al 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos, somos las ramas. Si nos separamos de Cristo, no podemos recibir y no podemos dar. Y Él mismo lo dice aquí, permanezcan en mí, porque yo soy la vid verdadera, yo soy la fuente verdadera. Cuando conocemos esa fuente, todas nuestras angustias se acaban. Y cuando viene otra angustia, ya usted sabe cómo enfrentarla. Todos nuestros problemas, llega un momento que cuando usted recibe a Cristo y usted
usted tiene un primer encuentro con Cristo, usted se cree, usted se siente el amo del mundo. Usted se siente un vencedor porque usted ha entendido que tiene a Jesús dentro. Ahora, cuando usted camina en eso y cuando usted su día a día lo lleva así, sabiendo que quien vive en usted es Cristo Jesús a través del Espíritu Santo, entonces usted va a estar consciente y usted va a ser intencional. ¿Sabe? A veces no podemos hacer las cosas cuando sintamos, sino que tenemos que ser intencionales. Esta persona necesita ayuda, yo se la puedo dar, yo se la doy. Hay una intención de ser como Jesús. Hay una intención de dar lo que Jesús me dio. Hay una intencionalidad. Y tenemos que ser más intencionales que emocionales. Porque si somos emocionales, mire, mucha gente se va a quedar esperando lo que Dios tiene para ellos y usted no se lo va a dar porque usted nunca sintió. No, yo tengo que sentir, voy a orar a ver si es la voluntad de Dios que yo le hable a esa persona. Es la voluntad de Dios que le hables. Tienes que ser intencional. Tienes que ser intencional para llevar la bendición de Dios. Y así lo hizo Jesús. Jesús fue intencional todo el tiempo. Fue intencional. Él iba a las calles. No van a la sinagoga, yo voy a las calles. Yo sano a los enfermos en las calles. Predico en las calles. Libero a los endemoniados en las calles. Fue intencional porque él sabía que él había venido a servir y no a ser servido. Él sabía que él había venido a dar su vida en rescate por muchos. Él no vino a sentarse a esperar, bueno, Padre, ahí en el Getsemaní. Él no se sentó a sacarle la cuenta al Padre y a decirle, bueno, durante 3 años te serví, sané enfermo, liberé endemoniado, di tu palabra, bueno, ahora, ¿dónde está la recompensa? ¿Dónde está el pago? ¿Cómo es eso de que ahora tengo que ir a la cruz? Él no hizo eso. Dice que él le dijo al Padre, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y a veces pensamos que cuando ese texto dice no se haga mi voluntad, se refiere a que él no quería ir a la cruz. Él siempre supo que tenía que ir a la cruz y él siempre quiso obedecer a su Padre. Él sabía que en el momento de estar en la cruz y que todo el pecado de la raza humana fuese cargado en él, iba a haber por un breve tiempo una separación con su Padre, porque Dios no tiene comunión con el pecado y Jesús iba a cargar el pecado de toda la raza humana, y a eso era lo que Jesús no quería pasar. Estar unos segundos, unos minutos, unas horas, no sé cuánto tiempo separado de su Padre mientras él cargaba el pecado de la humanidad. A eso era lo que él no quería exponerse. Sin embargo, le dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, porque es necesario. Y dice la palabra que por la obediencia aprendió y fue a la cruz. Entonces, nosotros somos contenedores, tenemos un carácter, una personalidad que Dios respeta, Dios la respeta, pero Dios necesita que tú la moldes y que tú te prestes como molde, que tú le digas, Señor, aquí estoy yo como recipiente, vacíate en mí, Señor, para yo poder vaciarme en otros. Vacíate en mí, forma el carácter de Cristo en mi vida. Señor, yo renuncio a mis ambiciones, yo renuncio a mi forma de ser, yo renuncio, Señor, al orgullo, porque quiero agradarte a ti para que tú me puedas usar, para tú bendecir a otros. Eso es lo que hace una persona que está conectada a la fuente. Eso es lo que hace una persona que está conectada a la fuente, amén. Gloria a Dios. La fuente vino a vivir en nosotros, Y solamente podemos llenar a otros cuando nos vaciamos nosotros. Fíjese. Para nosotros llenar a otros tenemos que vaciarnos. Y ese proceso muchas veces es doloroso. Cuando usted se vacía para usted poder entregar lo de Dios. A veces ese proceso, la mayoría de las veces, es doloroso porque usted está renunciando a usted por hacer la voluntad de Dios. Pero eso le garantiza a usted que usted va a ser otra vez lleno. Cuando Jesús estuvo en la cruz, Él se vació, Él entregó todo. Por unos instantes estuvo separado de su Padre, pero luego fue lleno nuevamente. Y dice la Biblia que por haber obedecido a Dios, por haber hecho su voluntad, dice que fue puesto en un lugar que es sobre todo lugar. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y hoy Jesús está
al lado del Padre, intercediendo por ti y por mí. Sigue haciendo un trabajo, sigue haciendo una labor, para que tú y yo podamos entonces hacer su labor aquí en la tierra. Entonces, lo que hacemos, lo que hablamos de Jesús, no lo hacemos de nuestra propia cuenta, sino que hacemos lo que Él nos dice que hagamos y hablamos lo que Él nos dice que hablemos. ¿Y cómo yo sé lo que Dios quiere que yo hable? Aquí está la palabra, la Biblia. No la tengo en físico, pero está aquí en la tabla. La Biblia, la palabra de Dios, te dice cómo actuar, cómo pensar, cómo responder. Cuando estamos conectados a la fuente, buscamos esa voz. Buscamos esa voz, buscamos la palabra. Tienes que tomar una decisión difícil, una decisión que involucra muchas cosas. Te vas a la palabra de Dios. Señor, necesito que me hables, necesito que me dirijas. No quiero equivocarme, Señor, quiero hacer tu voluntad respecto a esto. Y cuando actuamos así, caminamos en una vida de éxito. La mayoría de nuestros problemas son por decisiones erradas. Decisiones que tomamos sin la dirección de Dios. Y entonces después tenemos las consecuencias. Y bueno, Señor, ¿y entonces qué pasó? Yo no soy hijo tuyo. Tenemos que aprender a reconocer nuestros errores y decir, por un momento, por un breve momento me desconecté. Señor, pero aquí estoy, conectada contigo, Señor, aquí estoy, dispuesta a recibir de ti. Señor, aquí estoy, dispuesta a dar de ti. Porque no es solamente recibir, es dar. Y si yo recibo el perdón de Dios, si yo recibo el amor de Dios, ¿por qué yo no voy a dar el perdón y el amor de Dios? Si lo recibí de parte de Él. Amén. ¿Cuántos quieren permanecer conectados a la fuente? Póngase sobre sus pies. Y para estar conectados a la fuente, ya usted oyó, ser como Jesús. Pero qué difícil es ser como Jesús. Sí, es difícil, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos. Entonces lo que nos resta es hacernos amigos del Espíritu Santo, recibir lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Él ya fue derramado en nosotros. Desde el mismo momento que usted reconoce a Cristo como su único Señor, su fiel Salvador, dice la Biblia que el Espíritu Santo es derramado en usted y que Él viene a vivir en usted. Entonces usted puede caminar la vida, ir por la vida seguro y sabiendo que la fuente está con usted. Todo le puede fallar, todo se puede acabar, no llegó la plata, no tengo para comprar. Señor, tú eres mi fuente. Señor, tú eres mi fuente. Yo no sé cómo, yo no sé de dónde, yo no sé cuándo, pero yo sé, como dijo ese señor, tú no me vas a dejar batuqueado. Señor, tú no me vas a dejar batuqueado. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios, tú eres mi fuente. Yo lo creo, lo vivo, lo experimento cada día. Háblale así al Señor, dígale: Señor, yo sé que tú eres mi fuente y yo sé que yo recibo de mi fuente. Y cuando la situación está dura, cuando la situación está difícil y cuando no veo la salida por ningún lado, la fuente se manifiesta como se manifestó la fuente a esa mujer. La mujer samaritana se le manifestó, llamó su atención. A veces estamos tan involucrados en el problema, tan involucrados en la situación, que no oímos, no escuchamos, pero Él va a llamar tu atención. Él te va a llamar, te va a producir interés para que lo busques, para que estés con Él. Y entonces va a haber un deseo en ti de buscarlo y una acción. Vas a dar los pasos para depender de la fuente cada día, amén. Y cuando eso ocurre, estás en un constante fluir, en un constante dar, en un constante perdonar, en un constante amar, en un constante seguir adelante, en un constante progreso, en un constante caminar hacia lo que Dios tiene para ti, amén. ¿Por qué? Porque no has quitado tu mirada de la fuente. Vamos a orar un momento. Padre Dios, en el nombre de Jesús nos dirigimos a ti, Señor, dándote gracias por tu presencia en medio de nosotros, reconociéndote, Señor, nuevamente, una vez más, Señor, con un corazón sincero delante de ti, porque a ti no te podemos mentir, Señor. Pero hoy queremos reconocer nuevamente que tú eres nuestra fuente, que de ti recibimos, Señor, que de ti, Señor, es que somos empoderados, Dios, que de ti, Señor, viene la solución a nuestros problemas, Padre,
que solamente de ti, Señor, viene la llenura a nuestro ser, oh Dios. Que solamente con una relación contigo, Señor, podemos sentirnos plenos, podemos sentirnos satisfechos, podemos sentirnos que no nos falta nada. Porque cuando te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo, Dios. Te damos las gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú siempre has estado fluyendo a favor de mi vida. Dígaselo. Dígale: Señor, tú siempre has estado fluyendo a favor de mi vida. Tu gracia me ha sostenido, Señor, y tu gracia me seguirá sosteniendo, Dios. Yo declaro en esta mañana, dígalo, declaro en esta mañana que recibo de la fuente eterna y que esa fuente hará en mí una fuente de agua viva. Una fuente para dar a otros, una fuente para bendecir a otros, una fuente para sanar a otros, una fuente para proveerle a otros, una fuente de bendición.